Y ahí yo testeo muchas veces quién es un adorador y quién es un músico. Hemos escuchado a alguien, no, eso es mucho más que una canción, que una letra, que una melodía. Sí lo es, pero con profundidad y con base en la palabra, realmente, ¿qué es la adoración? Y ellos creen en Dios ciencia, o creen en Dios hombre, o creen en Dios político. Creen en algo que los hace adorarles. Nuestra naturaleza es adorar. Y en el mundo espiritual todos los dioses van a recibir adoración. A ver, hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Estamos aquí con el mismo invitado especial. Esperamos que nos siga siendo un invitado especial. Punto. No que no haya sido un invitado especial, sino que sea alguien que esté recurrente en el podcast, ¿no? Bueno, aquí estamos con Orly. Lo vieron probablemente en otro podcast, luego te vamos a presentar rápidamente. Pero, mi Orly, hoy venimos a hablar, ¿cierto? Con el adorador de la adoración, ¿sí? Vamos a hablar de lo que ha sido la adoración para ti. Yo creo que ahí es bueno que cuentes parte cómo tú te convertiste así o te convertiste también ni siquiera solamente a Dios, sino en el hombre del fuego, en el hombre que adora, en el hombre que busca, en el hombre que es su pasión, la adoración. Y bueno, desde ahí empezamos a hablar otras cosas. Estamos de nuevo aquí en lo que es el Awaken Podcast por ahora, porque no hemos decidido aún el nombre. Si es la otra cultura, si es territorio hostil, si es Awaken, si es cultura en llamas. Me gusta más por ahora la otra cultura, esa otra cultura. Check. Me gusta, pero lo pueden dejar en los comentarios si ese también les gusta a ustedes. Pero entonces mi Orly, sin más preámbulo, porque a mí me dicen que hablo mucho, eh, porque es esa cara. Vamos a, te odio, ojalá. Deseo. Bueno, ¿y qué? Pero me trae. Para que te presente el premier. Preséntate primero y luego cuenta qué es la adoración, qué ha sido la adoración para ti. La de la juventud testificada. Te voy a hablar yo si quieres. No, fíjate, déjala. Bueno, y en el caso anterior, pues, Ajá. hablamos acerca de algo muy importante que impulsa todo esto, pero bueno, ya me habían presentado a Orlando Sí, Hernández, pertenezco al movimiento de Revival Latino, yes. amante de la oración, hombre, sí. Wow. No, que la oración es algo mucho más profundo que una simple palabra o que un, un acto, podría decirse así, es mucho más profundo que eso. Eh, y la verdad que tener una vida es realmente el ser adorados, adoración, porque nosotros compartíamos con un grupo de chicos eh, eso que la adoración va mucho más que una canción, que una melodía. Y yo creo que son cosas que comúnmente hemos escuchado. Hemos escuchado a alguien, no, eso es mucho más que una canción, que una letra, que una melodía. Sí lo es, pero con profundidad y con base en la palabra, realmente, ¿qué es la adoración? ¿Cómo puedo ser yo un adorador y responder a la búsqueda Sí. que el Señor está buscando, ¿no? Como lo vemos en Juan. El Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Creo que son dos de las personas que el Señor está buscando constantemente y lo encontramos en su palabra. Intercesores y adoradores. Y tienen mucho que ver. Tienen muy de la mano eh, el trabajo, lo que es en lo espiritual. Ujú. Considero que también es muy importante, pero no, me gustaría pues preguntarte a ti en cuanto a la adoración, así vamos a hacerlo así de esta manera, eh, en preguntarte que como en la palabra, ¿qué es lo que más te llama la atención acerca de la adoración? ¿O alguna historia en específico que tú veas importante o que veas valioso para ti? Hay algo que para mí, o sea, yo creo que la adoración es algo muy clave en el mundo espiritual. Total. Todos los dioses de inversión, adoración. O, pues no digamos todos los dioses, todos los espíritus pueden recibir adoración. Es que, de hecho, perdón, de hecho, eh, nosotros somos creados y la esencia de nosotros siempre es adorar al. Sí, la esencia siempre es adorar algo. Las personas, tú dices, hay gente que dice que son ateos, pero verdaderamente ellos creen en Dios, de alguna manera. Ellos
o creen en un Dios. Tal vez no en Dios en general, sino en un Dios. Si ellos creen en Dios, eh, ciencia, o creen en Dios hombre, o que creen en Dios político, ¿cierto? Porque creen en algo que los hace adorarles. Nuestra naturaleza es adorar. Y en el mundo espiritual, todos los dioses van a recibir adoración, ¿sí? Entonces, siempre va a ser un lugar muy, muy importante, porque el Señor dice, solo a tu Dios servirás y solo a Él adorarás. Y cuando una de las historias que más tocó mi corazón fue, y luego hablaremos de lo otro que tengo en el corazón, pero eh, cuando Elías sube al monte, sí, al monte Oreb, y y dice, bueno, tan, solo yo he tenido celo por tu casa, yo estoy solo, todo esto, y él le dice, no, Elías, hay 7,000 más que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Sí, y es algo muy interesante porque una de las como traducciones de adoración es besar. Es algo muy interesante porque habla mucho del pacto que tenemos nosotros con Dios, del pacto como novia de Cristo, del pacto de solo tenemos un esposo, solo tenemos un Dios, solo a Él adoramos porque nuestro Dios es celoso. Y en medio de eso es esa humildad, arrodillarnos delante de Él, pero besarlo es como ese acto de intimidad que Él solo quiere con Él. Entonces, para mí eso es la adoración, ese momento de que yo levanto con mis palabras y con mi corazón, diciendo y declarando que solo Él es mi Dios y que Él es santo y se merece esa gloria, no porque la necesite, sino porque la quiere. Creo que, o sea, me hizo recordar de una palabra que justo significa eso, que es proscuneo, creo que si no estoy mal, que es el significado o un énfasis en cuanto a la adoración, que es como el ir hacia adelante, postrarse y besar. Mm. Entonces, y yo creo que también tiene mucho más, tienen que ver mucho más que solamente el acto de poder postrarnos y poder besar. Lo que también va mucho en el interior, la base de lo que es, de lo que somos, de lo que somos en él. Y a mí en lo personal me llama también mucho la atención, por ejemplo, la primera vez que en la palabra vemos como la palabra adoración, valga la redundancia, la palabra adoración es cuando Abraham, el Señor habla con él y le dice, yo quiero pedirte, o sea, te pido a tu hijo a la promesa que tanto estabas esperando. Y que ahora camina en obediencia y cuando están llegando al lugar, hay dos cosas que me asombran, que me llaman la atención. Es obvio primero la obediencia, la valentía, podríamos sumarla también, pero también la fe, Ok. porque cuando llegaron a un lugar donde hasta cierta esa parte iban a acompañar los que iban con él, y de ahí solo iban a subir Abraham e Isaac, él dijo, quédense aquí, espérennos, vamos a subir, Adorar. adoraremos Y y regresaremos. Y él siempre tenía como caminó en obediencia, pero también caminó creyendo que el Señor iba a dar o algo iba a hacer. a mí me encanta Abraham, me encanta Abraham. De hecho, con los chicos hemos estado estudiando todas estas enseñanzas, los martes, los sábados, he estado estudiando mucho Abraham. Y algo que me resaltó mucho, es que cuando tú lees a Abraham, él levanta altar donde quiera que él va. Mm, Él llegaba a un lugar y levantaba altar e invocaba a Jehová. Y luego llegaba a otro lugar, Dios hacía algo, tú levantaba altar de una. Luego Dios le daba una victoria, levantaba altar de una. ¿Y qué significa? Levantaba un altar, ponía un altar y ponía sacrificios ahí para decir, tuya es la gloria, yo te pertenezco a ti. Y hay algo muy interesante ahí, que es que él dice que levanta altar e invoca el nombre de Jehová. O sea, cuando tú adoras, es ahí donde estás llamando al Señor a otro nivel, ahí es donde llega o la atmósfera, por decirlo así, profética. En la adoración es cuando entra el Espíritu Santo, por ejemplo, a orar de una manera diferente. En la adoración es cuando entra y escuchamos la voz de Dios así, la dirección de Dios así, porque estamos dándole las gracias, estamos entrando con acción de gracias, pero también estamos adorando quién Él es hoy y quién Él va a ser. Entonces yo estoy adorando, adorando, adorando. Y por eso para mí es muy importante enseñanzas de adoración. Yo traje a Orly
tuviste una enseñanza con el grupo de adoración de nuestro grupo, bueno, Awaken Worship, em, hace 2 días y un Dani Serna también va a estar enseñando y una Dani Peñaranda y todo, porque necesitamos crear una cultura de adoración, pero de adoración, Señor, o sea, se tienen que restaurar las enseñanzas. ¿Por qué? Porque yo veo muchas canciones como direccionadas a mí en vez de a él. Entonces yo veo como canciones como, no, voy a profetizar o esto va a pasar o tan, tan, tan. Y yo a veces me pongo a pensar, y es como, ¿qué pasó con las canciones que son como, tú eres santo, tú eres Dios? Sí, o sea, el otro día puse una canción, estaba tan quebrantada en una de las oraciones de la mañana, la de Santísima. Milagroso Salvador. Y es como toda la naturaleza del Señor, o sea, milagroso Salvador, no hay otro como tú, no hay nadie como tú, o sea, como completamente dando mi corazón a Él. Y yo creo que hay que volver a eso. Y es que, ¿sabes? También tiene mucho que ver con el corazón. La base de eso es el corazón. Y esa palabra pues, es la doxología, que es como el dar adoración. Es como la adoración que vamos a ver, como exaltar su nombre. Y eso es algo que se ha perdido en el ahora. O sea, tú en el ahora ves canciones, lo que tú decías, canciones que son movidas simplemente, digámoslo así, con claridad, por emoción. Son más de mi necesidad, de mi alma, más que de adoración a Él o que de exaltación a su nombre. Y la base de eso es el corazón. O sea, la pureza con que la adoración o algo surge o una canción nace, eh, nace es en base, o la verdadera adoración nace en base a un corazón que es puro, a un corazón que está realmente entendiendo y comprendiendo de que no es capacidades, no es conocimiento, no es algo que nosotros podamos lograr, sino es algo que siempre Él hizo, Él ha hecho y Él seguirá haciendo. Entonces, como que comprender también en su palabra que todas las cosas fueron hechas por Él, en Él y para Él. Eso también da base a poder tener una vida, no solo una vida, sino también a la hora de ejecutar esto que el Señor nos da como adoradores, como en la adoración, sea puro, sea grato y agradable para Él, que sea realmente para Él lo que nosotros cantamos, lo que nosotros expresamos. Y eso nos lleva, la base de eso siempre va a ser el corazón. El corazón, si hay un corazón que está puro, es un corazón que no va a quitar o no va a tratar de robar algo que no le pertenece, sino que tiene la claridad de que es algo que solo es de Él, que le pertenece. ¿Cómo comenzaste tú a adorar y por qué te enamoraste tú de la adoración? Fue, fue muy, porque yo crecí, o sea, fue muy, muy, muy largo todo el tema del proceso, porque yo crecí realmente en las canciones que cantábamos, como era, eh, por ejemplo, hay una canción específica que en lo personal no gustó mucho de ella, porque se trata muy, muy de mí. Eh, y es como la que dice, mi milagro recibiré y sé que el transformado Dios. Porque, el- no sé, el contexto que tiene no es de gustarme, pero crecí con esas canciones, entonces como que no tenía mucho entendimiento en cuanto a la adoración, a lo que realmente exalta, pero fue o todo surgió en un tiempo a solas en intimidad con el Espíritu Santo. Tomé mi guitarra y fue la primera vez como que dije, o experimenté o viví algo que nunca había vivido en la adoración, y es el poder empezar a cantar cántico nuevo y expresar lo que está en su corazón, pero también lo que está en su palabra. Los salmos son algo tan especial para nosotros los adoradores, que encontramos muchas cosas que hablan de su grandeza, que hablan de exaltar su nombre. Sí, Y para mí eso fue muy especial, el poder empezar a alimentarme de este libro de Salmos. De Salmos fue de mucha ayuda también, porque yo he escuchado o me han hecho, algunos amigos me han preguntado, oye, pero ¿cómo puedo yo fluir o cómo puedo ser espontáneo en medio de un tiempo de adoración? sí, Eso tiene mucho que ver. con lo que estás lleno desde antes. Exacto, yo no podría decirte, bueno,
te traigo una estructura y tienes que cumplir y hacer así, así, seguir un orden, porque no va a ser lo mismo conmigo que el Señor lo va a hacer contigo. Entonces, tiene mucho que ver con la intimidad, con tu relación con Él, con cuánto conoces de Él, pero también cuánta hambre tienes por conocerle. Sí, yo creo que la iglesia latinoamericana ha pasado por tiempos. Entonces, lo que entró con Marcos Witt, por ejemplo, fue la profesionalización de la adoración. Pues lo técnico era muy necesario. O sea, los in-ears, la profesionalización, lo que es sacar buenas canciones, lo que es que todos toquen bien, lo que es la estructura y todo. Pero esta nueva generación, ahora yo creo que la siguiente revolución es, ok, aprendimos estructuras, pero no nos vamos a quedar solamente en estructuras. ¿Por qué? Porque no queremos parar lo que el Espíritu Santo muchas veces está haciendo. Si el Espíritu Santo quiere que se repita una canción, pam, 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 que se repita un coro, que tú sabes, o sea, el Señor está en esto. Sigan, sigan ahí, sigan ahí, sigan ahí. Uno va a seguir ahí y uno va a fluir con el Espíritu Santo. Pero yo creo que para todo eso se tienes que restaurar ese sentir y esa enseñanza de la adoración. Cuando uno crece, digamos, en esa intimidad, tú te das cuenta, y lo que yo me empecé a dar cuenta es que uno, pues el libro más largo de la Biblia es Salmos, ¿no? Es la manera de orar y adorar. Y los que sabían cómo adorar tenían la respuesta del Señor al lado. O sea, ¿qué significa esto? Abraham sabía cómo adorar y por eso el Señor venía y pum, le da esta palabra, esta palabra, esta palabra, y se volvía tan íntimo con él. David sabía cómo adorar y por eso se volvió el hombre conforme al corazón de Dios, pero luego ya todo lo que Dios hizo con él, porque entonces puso el tabernáculo de David, todo Israel fue bendecido de una forma muy fuerte. De hecho, cuando fue la gran crisis del reino de David, que no fue con Betsabé, sino con el censo, que estaban muriéndose todos los de Israel y todo, la manera que eso cesó fue por medio de un altar, de levantar altar al Señor. Y ahí es este versículo famoso que es, no haré al Señor algo que no me cueste, ¿cierto? Cuando Él dice, pon altar allá para que cese la mortandad, y era la tierra, era la finca de alguien. Y él dice, no, mi Señor, pon tú ahí. Él dice, no, yo te voy a pagar la finca porque no haré al Señor algo que no me cueste. Salomón sabe adorar de tal manera que él tenía que ofrecer no sé si era corderos, carnal, tenía que ofrecer 7 sacrificios y ofreció 1000. Y cuando ofreció 1000, el Señor viene a él en la noche y le dice, ¿qué quieres? Wow. O sea, hay algo que pasa cuando nosotros aprendemos a adorar, que el Señor está al otro lado de eso porque tocas el corazón del Señor. Y lo último, Noé, Noé sale del arca y lo primero que hace es le levanta un altar. Y cuando levanta un altar a mí me tocó tanto el corazón porque decía, y el Señor se dijo a sí mismo, no destruiré la humanidad de esta manera de nuevo. O sea, toca tanto el corazón que Él se dijo a sí mismo. Porque cuando tú lo adoras, tocas su corazón, tocas las fibras de su corazón, Bueno, esto es porque es eh, algo íntimo. Es por eso el ejemplo de besar. ¿Sí? Porque imagínate, por eso es como el Señor le dice a Oseas, cásate con una prostituta, para que veas cómo me siento yo con Israel, porque el Señor se enamoró del pueblo de Israel. ¿Y cómo lo demostramos ese amor por medio de la adoración? total, sí. Y si tú, o sea, si se ve, cada una de estos personajes tenía una cercanía muy profunda con Dios. Entonces la respuesta de ellos era al estar tan cerca de él, la respuesta era la adoración. Y en respuesta a la adoración que cada uno de estos hombres o mujeres daban a Dios, el Señor venía y respondía. Ujú. Entonces yo también. Pero hay algo muy importante y clave que nosotros realmente en nuestra vida debemos tener presente. Y es eh, Emi Valenzuela en uno de sus congresos que se llama La Danza de David. Él en medio de un tiempo de oración exponía esta oración y esta oración me movió mucho mi corazón y era como, Señor, no queremos adorar la adoración, sino queremos adorar a aquel que es digno de la adoración. Ujú. Que a veces también nos movemos a adorar lo que es la adoración,
pero no adoramos a aquel que es digno. Entonces también es como un cuidado, un estar alerta también de, de eso. Y eso va movido a lo que está en el corazón. Entonces es algo que debemos cuidar constantemente y es muy importante esto también tenerlo como presente en nuestra vida, en nuestro caminar, que podamos decirle a nuestro corazón, no adores solamente la adoración o no adores la adoración, sino que siempre, cada día puedas adorar a aquel que es digno de la adoración. Ujú. A mí me parece, bueno, antes de que terminemos o algo así, yo quiero que las personas que están viendo esto, que están viendo hasta acá, ¿cierto? Son las que están o interesadas en la adoración o que aman la adoración. Pero ¿qué tips o consejos le darías tú a una persona que está empezando a adorar o quiere ir a otro nivel en la adoración? Dice, bueno, yo sé que es cantar, yo sé que y has sentido la presencia, pero ¿cómo puedo ir más profundo? ¿O como adorador puedo ir más profundo? ¿Qué debo hacer? Eh, Depende también, bueno, ejemplo, si tú ejecutas algún instrumento, sea piano, sea guitarra, o cualquier instrumento que ejecutes también la voz, o si las dos ves las dos al mismo tiempo, piano, voz. eh, Obviamente algo principal y algo importante es que puedas prepararte musicalmente, que puedas seguir creciendo, que puedas estudiar tu instrumento, que puedas conocer el instrumento, pero también debe haber una balanza entre lo que es lo musical y lo espiritual. Y espiritualmente hablando, un consejo que daría es: cómete día y noche el libro de Salmos y que puedas tomar, ejemplo, una noche para que puedas tomar un salmo, puedas tomar, eh, en Apocalipsis también encontramos palabras, expresiones acerca de la adoración y, y puedas tomar un capítulo y puedas sentarte con el Espíritu Santo y puedas escribir y tomar apuntes en un cuadro, qué es lo que el Señor está hablando a través de este salmo, a través de este versículo o de este capítulo, y que puedas escribirlo. Y ahí no solamente vas conociendo un poco más a profundidad quién es Él, sino también tu corazón va siendo encendido en lo que está escrito en su palabra, porque su palabra es viva. Ujú. Entonces, eso trae sobre nuestro corazón vida, y en respuesta a eso nuestro corazón lo único que quiere hacer es adorar su nombre, adorar, quizá escribir una canción o un pensamiento. La excelencia, intimidad y la palabra, Claro, básicamente. eso es todo. Sí, yo creo que, yo creo que para un adorador, a medida que tú estás, es muy difícil no estar. Porque yo veo en un Orly una capacidad de adorar 6 horas seguidas hasta que se le vaya la voz, pero él no se cansa, o él va y va y va, y es como ante ese lugar donde, y ahí yo testeo muchas veces quién es un adorador y quién es un músico, ¿sí? O sea, en que lo hacen y dicen, uy, no, esto es muy, o sea, es como lo que tengo que hacer, lo que me toca hacer, pero los adoradores lo hacen y antes es su gozo hacerlos, antes es como hay deleite en, venga, yo voy y toco, venga, voy y descanso haciéndolo, ¿cierto? O sea, porque es mi manera de estar con Dios, de adorar a Dios. Pero porque yo veo una capacidad, por ejemplo, de Orly, de 4 horas y él va y él sigue, y si yo lo debo seguir, él sigue. Sí, porque ha experimentado en la intimidad algo que es más que solo una canción aprendida. Ha experimentado en la intimidad lo que es la adoración. Pues cuando tú adoras, tú puedes estar constantemente en la presencia de Dios y te pierdes, porque hablábamos, ¿cierto? Entras en el Olam, Sí, entras en la eternidad, entonces es como el tiempo. en la eternidad el tiempo se te pasa y no sé si las ha pasado, uno entra a orar y se le pasan 3, 4 horas y uno dice, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo se me pasó tanto tiempo? Porque tú llega un momento que pasas de cantar una canción o ensayar a cantarle a Él y entras en la eternidad. Y cuando tú entras en la eternidad, el Señor te da una capacidad para adorar, que es la capacidad eterna, porque ellos adoran 24/7. ¿Pero por qué? Uno, porque entran en esa eternidad de estar con Él, y segundo, porque lo ven. Es contemplar también la bendición. Entonces, cuando tú solo puedes adorar al nivel que ves. Por eso en Isaías 6 dice, yo vi al Señor, ¿cierto? Sentado sobre su trono, ta, 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 y cuando, y sus faldas llenaban el templo, él estaba vestido en gloria, y
Y dice que salen estos seres vivientes y se están diciendo el uno al otro, eso me tocó mucho, se están diciendo el uno al otro, santo. O sea, es como estoy tan asombrado, hay tanta gloria que mi única respuesta es santo. Y entonces ellos empiezan a clamar, santo, 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 santo. ¿Por qué? Porque es lo único que ven. O sea, no hay otra manera de responder. Entonces, cuando pasa de ser algo que yo leo a ser algo que yo vivo, yo entro en una eternidad que es como, y me empiezo a acercar cada vez más a la eternidad. Y lo que pasa es que el cielo empieza a entrar a la tierra. Eso es la habilidad que tiene Dios ahora. Total. Y tiene mucho que, o sea, lo que te decía, de contemplar. Es como que si nuestra vida está constantemente en cada cosa, contemplando Él, para responder en la oración. Ujú. Eso es como el cierre de todo. Lo último que voy a decir, nosotros estábamos en Awaken una vez y yo tuve que salir porque estaba en una consejería un chico. Estábamos en la oración, yo normalmente no lo hago porque primero pues yo estoy ministrando y segundo pues, o sea, pues yo estoy en la oración. Están en la oración cantando que en el nombre de Jesús estar en la oración andarín. Pero estoy ahí, yo estoy ministrando, estoy orando por gente, lo que sea. Pero entonces yo salí a hablar con un chico y yo escuchaba la oración adentro, tú la escuchas y es como ese, uy, ese corazón de, uy, quisieras estar allá y no en esta conversación, pero uno lo hace pues por amor. Pero un momento yo empecé a escuchar unas voces y es como si estuviera escuchando ángeles, ¿sí? Entonces estaban cantando, pero yo escuchaba, era más voces y voces muy agudas. Y yo dije, no, pero hay unas chicas cantando, pero hay más, es como si hay más. Yo escuchaba desde afuera. Y yo dije, Suena como si estuvieran ángeles cantando". Y ellos empiezan a cantar la canción Ángeles se unen, cantamos a una sola santo. Pero se escuchaba así como si fueras por encima. Entonces, para mí, para concluir, es la habilidad que tiene la adoración es de atraer al cielo, porque tú atraes a Dios. Cuando tú atraes a Dios, atraes al cielo. ¿Por qué llegan ángeles? Porque Dios está en el lugar. Lo que atrae a los ángeles y al cielo es Él, ¿sí? Entonces, cuando yo adoro y lo traigo ahí, trun, la realidad del cielo entra porque Él está en el lugar, entró el rey, pum, llegaron todos los ángeles, llegó todo, llegaron los milagros, llegaron las cosas porque entró Él. Y la habilidad y la responsabilidad del adorador no es saber si una canción, es poder tener la habilidad de traerlo a Él. Ya el resto, pum, el cielo entra a la tierra, pero es porque yo lo traje a Él. Claro. Sí, sí. Tienen, sí, es todo. O sea, cuando eres muy intencional en poder invitarlo a él, que él venga y se entre nosotros, la realidad del cielo siempre va a estar. Y en respuesta a eso, los ángeles también van a ser parte Ujú. de esto. Y es lo que está en su palabra. O sea, aquel nombre que es sobre todo nombre sobre el cual toda rodilla se va a adorar, se doblará, toda lengua confesará. Y eso en respuesta trae mucho. Y es muy hermoso tener esos tiempos muy, muy especiales de la realidad del cielo Mm. en la tierra, porque te llena mucho, pero también te hace ver la importancia de cada día estar o no estar en lo que es superficial, sino que poder cada día ir mucho más profundo y establecer una realidad del cielo en tu vida cada día. Eso hace la adoración. Menos, menos. Y ahí estamos. Podríamos seguir hablando. Yo sé sí, es jueves de que hablar de hay una adoración, pero digamos, dejémoslo ahí. A ver si hacemos parte 2 algún día. De algún día, porque Orle vino a visitarnos y ya se va el lunes. Pero no, tal vez en el campamento o algo así, hagamos otro podcast sobre la adoración. Y la idea es que cuando nosotros digamos adoramos, lo hagamos con tal intención de que es la manera de abrir no un servicio, no para llenar tiempo, no para que la gente llegue, ¿cierto? Sino cumplir, o para cumplir, sino porque yo estoy verdaderamente encontrándome con Él y Él conmigo. Cuando eso pasa, en el secreto ya toca. Bueno, y con eso terminamos, ¿cierto?
Nos vemos pronto en otro podcast, ¿cierto? No, es que quiero ya ponerle el nombre, ¿no? O sea, no sé si la otra cultura y nos quedamos con eso. Voy a orar. Voy a orar. Ahora vamos a hablarlo, pero ahí vamos a hablarlo, pero la otra cultura, vamos a ver, igual vamos a hablar. Bueno, de orarlo. Entonces, em, estamos por estoy yo. Y nos vemos pronto. No se les olvide darle like, comentar el nombre, comenten el nombre que más les gusta y suscríbanse por allá para seguir viendo estas cosas que queremos que sea, digamos, esto que es diferente, esto que son conversaciones que a ti al final te edifican y te llevan más cerca de Jesús, ya sea que hablemos de temas relevantes, de política, de lo que sea, vamos a estar tratando y buscando edificar tu corazón para que te acerques más a Jesús y que el cielo entre a la tierra. Esto fue episodio 2 y ahora Adoración. adoración. Entonces nos vemos pronto. Olvi, ¿quieres decir algo antes de No, no, chao. Y gracias por la invitación, de verdad que fue una súper honra poder estar y compartir también esto. Y es el poder dar por gracia lo que por gracia, de aquello que por gracia hemos recibido. Entonces también es muy valioso poder compartir. No, mucho más que el conocimiento, es la profundidad de un mensaje que marca nuestro corazón. Mm. Entonces eso. Bueno, chicos, entonces nos vemos pronto. Ojalá sacar uno de estos a la semana. Oh, sí, tremendo reto, pero sí, sí, o no, no, Bueno, esto es a la semana, se puede decir. O sea, uno de estos a la semana. Esas grabaciones son like, por ahora el nombre, vamos a ver por el nombre, vamos a hablar por eso. Muy bien, nos vemos pronto, chicos. Un abrazo.